Cierra los ojos por un momento y vuelve conmigo al año 30. Escucha el murmullo de la ciudad, el sonido de pasos sobre piedra, el grito de los vendedores en el mercado, el olor del pan recién hecho, mezclado con polvo, incienso y humo de lámparas. Esto no es una pintura, es una reconstrucción. Hoy vamos a caminar por Jerusalén en tiempos de Jesús, sus calles, su gente, sus tensiones y el lugar que lo cambiaba todo, el templo. Y al final entenderás algo poderoso. ¿Por qué esta ciudad marcó la historia? ¿Y por qué todavía marca el corazón? Para entender Jerusalén en tiempos de Jesús, primero necesitamos entender dónde estamos realmente. Jerusalén no era una ciudad cualquiera. Era una ciudad construida sobre capas de historia, fe y conflicto. En el año 30, Jerusalén estaba bajo dominio del Imperio Romano, pero su corazón seguía siendo profundamente judío. El rey Herodes el Grande había transformado la ciudad décadas antes, murallas reforzadas, palacios, fortalezas y, sobre todo, la ampliación monumental del Segundo Templo. La ciudad estaba dividida en zonas muy claras, al norte y al oeste, barrios más acomodados, con casas de piedra mejor trabajada. Al sur y al este, zonas más humildes, calles estrechas, talleres, hornos y depósitos de agua. Todo en Jerusalén subía, porque la ciudad estaba construida sobre colinas. Caminar aquí significaba subir, bajar, sentir el peso del sol y del polvo bajo los pies. Y en el centro de todo, visible desde casi cualquier punto, el templo. No era solo un edificio religioso, era el corazón político, económico y espiritual de la ciudad. Cada calle, cada camino, terminaba conduciendo, directa o indirectamente, hacia él. Para quienes vivían aquí, la ciudad giraba alrededor del templo, pero antes de entrar en él, necesitamos caminar por las calles, porque es allí, entre mercados, talleres y voces, donde Jesús fue visto por primera vez. Las calles de Jerusalén nunca estaban en silencio. Desde muy temprano, la ciudad despertaba con pasos, voces y trabajo. No había carruajes elegantes ni amplias avenidas. Aquí, la vida se movía a pie. Las calles eran estrechas, de piedra irregular, con canales abiertos por donde corría el agua, y a veces los desechos. Los artesanos abrían sus talleres al amanecer, carpinteros, alfareros, curtidores de piel. El sonido del martillo contra la madera se mezclaba con el murmullo constante de la multitud. Las mujeres caminaban con cántaros de barro, cubiertas con velos sencillos, mientras los niños corrían descalzos entre adultos y animales. Burros cargados de sacos de grano avanzaban lentamente, obligando a todos a apartarse. El aire olía a pan recién horneado, a aceite de oliva y al polvo que nunca desaparecía. Aquí no se hablaba de política en voz alta. El dominio romano se sentía, pero la vida continuaba. En estas mismas calles, Jesús caminó sin llamar la atención. No como un rey, no como un soldado, como uno más entre la gente. En medio de este ruido, de esta vida sencilla y dura, había un lugar que concentraba la atención de todos, un lugar hacia el cual cada paso, tarde o temprano, se dirigía. Desde cualquier punto de Jerusalén había algo imposible de ignorar: el templo, elevado sobre la ciudad, dominando el horizonte, hecho de enormes bloques de piedra clara que reflejaban la luz del sol. Para los judíos del siglo I, el templo no era solo un lugar de oración, era el corazón de la nación. Aquí se ofrecían los sacrificios diarios. Aquí se celebraban las grandes fiestas. Aquí se tomaban decisiones religiosas y también económicas. Miles de peregrinos llegaban desde Galilea, Judea y tierras mucho más lejanas. Traían animales para el sacrificio: corderos, palomas, bueyes. Traían monedas extranjeras que debían cambiarse por moneda del templo. El sonido era constante.
oraciones murmuradas, animales, pasos, voces, el choque del metal sobre las mesas de cambio. Los sacerdotes vestían túnicas blancas. Los levitas cantaban salmos. El humo de los sacrificios subía al cielo como una señal visible de devoción. Pero no todos vivían el templo de la misma manera. Para algunos era un lugar sagrado. Para otros, un centro de poder. Para otros, más, un negocio. Y fue aquí, en este mismo lugar, donde la presencia de Jesús provocó tensión, preguntas y un profundo conflicto. Para muchos, el templo representaba la cercanía de Dios. Para otros, representaba control y poder. Y fue en este escenario, tan sagrado como tenso, donde Jesús comenzó a ser visto y escuchado. Había momentos del año en los que Jerusalén cambiaba por completo. El más importante de todos era la Pascua. Durante esos días, la población de la ciudad se multiplicaba. Decenas de miles de peregrinos llegaban a pie, desde Galilea, Judea y tierras lejanas. Las calles se volvían más estrechas, las casas más llenas, los patios, improvisados lugares de descanso. Familias enteras compartían el pan, recordando una historia antigua, la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero esta celebración no era solo memoria, era también esperanza, esperanza de libertad, esperanza de un Mesías, esperanza de un cambio. Y por eso, para las autoridades romanas, la Pascua era un tiempo peligroso. Más gente significaba más tensión, más fervor significaba más riesgo. Los soldados aumentaban su presencia. Observaban desde las murallas, desde las fortalezas, desde las esquinas de la ciudad. Jerusalén respiraba expectativa y también miedo. En medio de esta multitud, Jesús llegó a la ciudad. No con ejércitos, no con armas. Llegó como peregrino. Pero sus palabras, sus gestos y su manera de mirar hacían imposible ignorarlo. Jerusalén estaba llena de gente, pero también llena de preguntas. Y pronto esas preguntas se convertirían en decisiones. Jesús no se movía por Jerusalén como los poderosos. No frecuentaba los palacios. No buscaba los lugares de prestigio. Caminaba por donde caminaba la gente común. Entraba en patios sencillos. Se detenía en las esquinas. Hablaba en voz baja y también en público. Sus discípulos lo seguían de cerca. Eran hombres sencillos, pescadores, trabajadores, acostumbrados al esfuerzo y al polvo del camino. Juntos recorrían las calles, cruzaban los mercados y subían una y otra vez hacia el templo. Pero a diferencia de otros peregrinos, Jesús no miraba el templo con temor. Lo miraba con claridad. Sus palabras incomodaban, porque no buscaban agradar, buscaban despertar. Hablaba de misericordia en una ciudad acostumbrada al sacrificio. Hablaba de justicia en un lugar lleno de poder, y por eso comenzó a ser observado. Los sacerdotes lo escuchaban a la distancia. Los escribas analizaban cada frase. Las autoridades romanas tomaban nota. No porque levantara un ejército, sino porque levantaba conciencias. En medio del ruido de Jerusalén, la voz de Jesús comenzaba a sobresalir. Jerusalén no lo sabía aún, pero estaba viviendo uno de los momentos más decisivos de su historia. Jerusalén nunca volvió a ser la misma. Las calles siguieron allí. El templo siguió en pie por un tiempo. Las multitudes continuaron llegando, pero algo había cambiado para siempre. Las palabras de Jesús no quedaron atrapadas en muros de piedra. No dependieron del templo. No necesitaron ejércitos. Viajarían mucho más lejos. Décadas después, Jerusalén sería destruida. El templo, derribado. Las murallas, rotas. Pero el mensaje que nació aquí no se perdió entre las ruinas, porque no estaba hecho de piedra, sino de personas. Personas que escucharon. Personas que creyeron.
Personas que llevaron esas palabras a otros caminos, a otras ciudades, a otros tiempos. Hoy, cuando miramos hacia Jerusalén, no vemos solo una ciudad antigua. Vemos el lugar donde la fe se volvió cercana, donde la esperanza caminó entre la gente, donde el amor habló en voz humana. Y tal vez por eso, aunque hayan pasado siglos, Jerusalén sigue hablándonos. No desde el ruido de las multitudes, sino desde el eco de una voz que aún resuena. El que tenga oídos para oír, que oiga. Si esta reconstrucción te ayudó a comprender mejor la historia y a sentirla más cerca, suscríbete al canal, deja tu like, escribe en los comentarios qué parte de Jerusalén te impactó más. Gracias por caminar con nosotros por Jerusalén en tiempos de Jesús.